Cada día, millones de personas destruyen su paz interior por un comentario que no pidieron, de alguien que no conocen. No es una exageración. Es la epidemia silenciosa de nuestra época. Vivir pendientes del juicio ajeno, construir nuestra identidad sobre la aprobación de extraños y colapsar cuando esa aprobación desaparece. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, también fue atacado, juzgado y malinterpretado. En este vídeo descubrirás el sistema exacto que usaba para permanecer inamovible ante la crítica y cómo puedes aplicarlo hoy para liberarte del juicio ajeno para siempre. Para entender por qué Marco Aurelio poseía esa fortaleza interior, debemos situarnos en el siglo II después de Cristo. Roma era el centro del mundo conocido, y él su emperador. Pero el poder absoluto no venía acompañado de tranquilidad. Guerras en las fronteras del norte, conspiraciones dentro del palacio, una plaga devastadora que diezmaba la población. Cualquier decisión que tomaba era escrutada, criticada, retorcida por senadores, generales y ciudadanos. Gobernó durante casi 20 años en un estado de presión constante. No era un filósofo que escribía desde la comodidad. Era un hombre que gobernaba desde el fuego. Lo más revelador de Marco Aurelio no es lo que hizo en público, sino lo que escribió en privado. Sus meditaciones no fueron escritas para ser publicadas. Eran notas personales, reflexiones crudas consigo mismo en los momentos más difíciles de su reinado. Cartas de un hombre poderoso a su propia conciencia. Cuando las lees, descubres a alguien que luchaba con los mismos demonios que nosotros: el deseo de aprobación, el dolor ante la injusticia, la tentación de responder con ira. La diferencia es que él tenía un sistema, una arquitectura mental construida sobre principios estoicos que lo mantenía centrado cuando el mundo exigía que se derrumbase. El primer pilar de ese sistema era la dicotomía de control. Marco Aurelio comprendía con claridad absoluta qué estaba dentro de su dominio y qué no lo estaba. Un comentario ajeno, una opinión hostil, un rumor que circula, todos pertenecen a la categoría de lo que no depende de ti. Intentar controlarlos es como intentar detener el viento con las manos. Se puede uno esforzar hasta el agotamiento y el viento seguirá soplando. Si alguien te ataca en las redes hoy, esa acción ya ocurrió, está fuera de tu órbita. Lo único dentro de tu control es tu respuesta interna, y esa respuesta lo determina todo. Pero la dicotomía de control es solo el fundamento. Lo que Marco Aurelio añadía era algo más sofisticado: el análisis de la fuente. Antes de que una crítica le afectara, se preguntaba quién la emitía y desde qué lugar lo hacía. Escribió en sus meditaciones que sería absurdo perturbarse por el ladrido de un perro o el llanto de un niño. No porque fueran irrelevantes como seres, sino porque su naturaleza determinaba su conducta. Trasladado a hoy, cuando alguien escribe desde el anonimato con hostilidad, ¿desde qué lugar interior escribe? ¿Desde la paz o desde el dolor? La crítica cruel casi siempre es un retrato del que la emite, no del que la recibe. Existe una pregunta que Marco Aurelio se hacía ante cada crítica y que resulta devastadoramente eficaz. ¿Tiene razón quien me critica? Si la tiene, la crítica no es un ataque, es información valiosa disfrazada de hostilidad. La forma en que se entrega no invalida su contenido. Un maestro estoico celebraría esa crítica como un regalo, aunque venga envuelto en veneno. Si no la tiene, entonces carece de peso real. Es ruido, un eco vacío que solo tiene poder si tú decides prestárselo. Esta pregunta simple colapsa el sistema emocional que convierte cada comentario negativo en una crisis de identidad. Obliga a separar la forma del fondo, el tono de la verdad.
Marco Aurelio también entendía algo que la psicología moderna tardó siglos en formalizar. La crítica que más duele no es la más injusta, sino la que toca algo que ya dudamos de nosotros mismos. Cuando alguien nos llama mediocres y nos derrumba, no es porque tenga razón necesariamente, es porque ya existía esa voz dentro de nosotros. El comentario externo simplemente amplifica el ruido interior. Por eso el trabajo estoico no comienza cuando llega la crítica. Comienza mucho antes, en la construcción honesta de una relación contigo mismo, en conocer tus fortalezas reales y tus debilidades reales, sin exagerarlas en ninguna dirección. Hay un concepto estoico que Marco Aurelio utilizaba con frecuencia y que resulta particularmente poderoso en el contexto de la exposición pública: la indiferencia ante la opinión. Pero cuidado, esto no significa arrogancia ni desprecio hacia los demás. Significa que tu valor como ser humano no reside en el veredicto colectivo. El estoicismo distingue entre bienes externos, el elogio, la fama, la popularidad, y bienes internos, la virtud, la sabiduría, la integridad. Los primeros son efímeros e incontrolables. Los segundos son eternos y completamente tuyos. Construir tu identidad sobre bienes externos es construir una casa sobre arena. Cada marea se la lleva. Las redes sociales son, en esencia, una máquina de opiniones externas. Fueron diseñadas para maximizar la respuesta emocional, no la reflexión serena. Cada notificación es una pequeña descarga de dopamina o cortisol, según el contenido. Marco Aurelio habría reconocido este mecanismo inmediatamente, porque lo vivió en su propia corte. Los rumores, los halagos falsos, las conspiraciones eran la versión romana del timeline. Su respuesta no era el aislamiento, sino el anclaje. Regresaba constantemente a sus principios mediante la escritura y la contemplación. En términos modernos, el que escribe en redes sin un anclaje interno profundo está navegando sin brújula en un mar diseñado para desorientar. Uno de los errores más comunes cuando recibimos crítica pública es la necesidad inmediata de defenderse. Sentimos que si no respondemos, la acusación se convierte en verdad. Marco Aurelio habría considerado esto una trampa. Responder desde la reactividad emocional casi nunca produce claridad, produce más combustible para el conflicto. Hay una diferencia fundamental entre responder y reaccionar. Responder es un acto consciente que emerge de la serenidad. Reaccionar es un reflejo automático que emerge del miedo o la ira. El tiempo es el filtro estoico por excelencia. Antes de escribir cualquier respuesta en caliente, el estoico espera. Deja que la emoción se enfríe hasta que solo quede la razón. Para aplicar esto en la práctica actual, el primer paso es crear lo que podríamos llamar un protocolo de pausa. Cuando recibes un comentario que te activa emocionalmente, no respondas durante al menos 24 horas. Este tiempo no es pasividad, es el espacio donde la racionalidad recupera el control. Durante ese tiempo, aplica la pregunta de Marco Aurelio. ¿Tiene razón esta persona en algo? ¿Existe algo útil en este mensaje aunque llegue con hostilidad? Si la respuesta es sí, extrae esa información y descarta el envoltorio emocional. Si la respuesta es no, escribe tu respuesta en un papel o documento privado y luego no la publiques. El acto de escribir libera la emoción sin alimentar el conflicto. El segundo paso práctico es construir lo que los estoicos llamaban el juicio recto de uno mismo, conocido como autognosis. Dedica tiempo regularmente, de forma privada, a una evaluación honesta de tus fortalezas y tus áreas de mejora. No con crueldad hacia ti mismo, no con complacencia tampoco, con la frialdad de un médico que diagnostica. Cuando conoces con claridad tus capacidades reales, la crítica injusta simplemente no encuentra dónde aterrizar. Es como insultar a alguien en un idioma que no comprende. Y la crítica justa, lejos de destruirte, se convierte en un mapa. Te dice exactamente dónde invertir el trabajo.
Eso es la base de la resiliencia real frente al juicio externo. El tercer paso práctico, y quizás el más difícil, es reducir deliberadamente la necesidad de aprobación. Esto no ocurre de un día para otro. Requiere un entrenamiento sistemático que consiste en tomar pequeñas decisiones alineadas con tus valores aunque generen desacuerdo externo. Comienza con cosas pequeñas. Expresa una opinión honesta cuando habitualmente te callarías. Mantén una posición con la que no todos estarán de acuerdo. Cada vez que actúas desde tus valores, a pesar de la presión externa, estás debilitando el circuito neurológico que vincula tu bienestar emocional con la aprobación ajena. Con el tiempo, ese circuito se atrofia y en su lugar crece algo mucho más sólido, la confianza en tu propio juicio. En el año 1775 después de Cristo, uno de los generales más cercanos a Marco Aurelio, Avidio Casio, se rebeló contra él, al creer erróneamente que el emperador había fallecido. Cuando Marco Aurelio recuperó el control de la situación, Casio fue asesinado por sus propios soldados antes de que el emperador pudiera pronunciarse. Lo que hizo entonces fue extraordinario. En lugar de ejecutar represalias contra los seguidores del rebelde, los perdonó. En lugar de destruir las cartas comprometedoras que habrían hundido a senadores y ciudadanos implicados, las quemó sin leerlas. Dijo que prefería no saber quiénes eran sus enemigos para no verse tentado a tratarlos como tales. Esta anécdota no es un acto de debilidad ni de ingenuidad política. Es la demostración más pura del estoicismo en acción. Marco Aurelio eligió conscientemente no alimentar el ciclo de venganza y resentimiento. Eligió proteger su serenidad interior por encima de la satisfacción efímera de la represalia. Habría podido humillar públicamente a sus críticos y enemigos con toda la legitimidad del poder. Eligió no hacerlo porque comprendía algo fundamental. El resentimiento y la venganza no castigan al otro, te encadenan a él. Cada momento que dedicas a destruir al que te atacó es un momento que no dedicas a construirte a ti mismo. El verdadero poder no responde, avanza. Prometí al inicio de este vídeo mostrarte el sistema que usaba el hombre más poderoso del mundo para permanecer inamovible ante la crítica. Ese sistema no es un truco ni una técnica superficial. Es una filosofía completa. Comprender que lo ajeno no te define. Analizar la fuente antes de dejarte afectar. Preguntar si la crítica contiene verdad útil. Responder solo desde la serenidad y construir tu identidad sobre valores propios en lugar de sobre aprobación externa. Marco Aurelio vivió rodeado de crítica, traición y juicio constante. Y encontró paz no escapando del mundo, sino comprendiendo con precisión qué parte de ese mundo tenía poder real sobre él. La respuesta, descubrió, era casi ninguna.